Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, bueno, Felipe. Bolívar entregó a Miranda. Bueno, nos dicen que lo apresó, mas no lo entregó. Uno de los hechos más controvertidos en la lucha de la independencia de Venezuela fue la prisión del generalísimo Francisco de Miranda en La Guaira en la madrugada del 31 de julio de 1812. Miranda fue detenido acusado de haber firmado una capitulación días antes con el jefe realista Domingo de Monteverde en San Mateo, que los jefes patriotas consideraron como traición. La capitulación de Miranda es también uno de los hechos más discutidos por los historiadores porque se trató de un acto propio en toda contienda bélica y que fue además aprobada por el gobierno patriota. La detención de Miranda fue encabezada por Simón Bolívar, Miguel Peña y Manuel María de las Casas, acompañados por otros oficiales. De las Casas, junto con Peña, lo entregaron al jefe de las tropas españolas, Monteverde. Miranda llegó a La Guaira a las 8 de la noche del 30 de julio y permaneció en la casa de la compañía guipuzcoana, en el edificio que todavía se conserva en el corazón del puerto. Allí se consumó lo que Mariano Picón Salas consideró la madrugada triste. Bolívar participó en la detención de Miranda, pero no actuó solo y además no entregó al precursor a las autoridades realistas, como muchas veces se ha dicho. Buenas noches, Maki, Manuel Felipe. Muchas gracias por el contacto que me dan esta noche para dar mi opinión en relación al tema de la participación de Miranda en nuestra independencia. Toda vez que estamos conmemorando 200 años de la muerte de esta gran figura venezolana, este gran venezolano universal que fue Francisco de Miranda. El tema que me han propuesto tiene que ver con un momento muy controversial en la historiografía venezolana, que es el tema de la capitulación de San Mateo, de julio de 1812. Yo he tratado de plantear en algunos escritos que es muy importante que las nuevas generaciones, que los lectores, que nosotros revisemos la literatura de la época y especialmente la documentación, porque se ha tejido siempre una idea de un conflicto que efectivamente se suscitó en el campo patriota al darse la capitulación. En este tema valía la pena revisar o tener claro que tampoco fue un acto eminentemente personal, como se ha manejado en cierto modo. Francisco de Miranda decidió de manera unilateral entregar la república a los españoles, en este caso a Monteverde. Y eso no es, cuando uno revisa la documentación, eso no es totalmente cierto. Primero porque se realizaron una serie de contactos, de comunicaciones, inclusive tengo en mano la persona que fue encargada de esa negociación, que es Antonio Fernández de León. Y eso fue un acto en la que el general Miranda lo que estaba buscando fundamentalmente era tratar de que el conflicto que ya se venía suscitando y que venía un enfrentamiento armado que iba a tener consecuencias para él fatales para la población civil, fuera detenida con una capitulación. Yo pienso que en la mente de Miranda estaba, digamos, una visión de que estábamos negociando de Estado a Estado, del Estado venezolano al Estado español, y eso no fue así. Porque efectivamente, después de firmar la capitulación, Monteverde actuó contra los patriotas como si hubieran sido unos delincuentes. Ese es el primer elemento que hay que tomar en cuenta, que no se respetó de parte de España, de parte de Monteverde, los términos de la capitulación. La historia establece que fue el coronel de las Casas, considerado como patriota, pero quien se había pasado al bando realista, quien detuvo a Miranda en la propia habitación en la cual descansaba. De hecho, Miranda fue apresado en las bóvedas de La Guaira y a la hora de su detención el generalísimo se encontraba con su edecán, el joven oficial Carlos Sublet. Al presenciar el estrépito de los oficiales que entraron a su habitación, Miranda habría pronunciado su célebre frase: bochinche, bochinche, esta gente no sabe hacer sino bochinche. Inicialmente los oficiales pensaban juzgarlo y fusilarlo. Miranda fue transportado al castillo de San Felipe de Puerto Cabello, luego a la fortaleza del Morro de Puerto Rico y de allí a España, al penal de las 4 Torres del Arsenal de la Carraca en San Fernando de Cádiz, donde falleció a los 66 años de edad el 14 de julio de 1816. Francisco de Miranda en realidad fue un traidor. ¿Cuáles fueron los motivos que encarcelaron a Francisco de Miranda? ¿Quiénes fueron los conspiradores que llevaron a Francisco de Miranda a la cárcel? Aquí tenemos al historiador Carlos Maldonado Burguán.
Burguen, porque así es que se pronuncia. Y él nos va a contar un poco acerca de las diferentes versiones históricas que hay sobre el tema. Hay gente que dice que Bolívar, porque claro, el que más llama la atención de los tres involucrados en el asunto es Bolívar, que Bolívar estuvo de acuerdo con su detención, más no con su entrega o no lo entregó. Pero lo interesante es saber por qué, si esa capitulación firmada había sido aprobada por los patriotas, ¿por qué detienen a Miranda? Bien, muchas gracias nuevamente por compartir este espacio prestigioso y me siento como en casa. Quería decirles varias cosas. No es tan sencillo, digamos, el tema de Miranda porque hay una cantidad de personas involucradas en esto, pero vamos a la verdad de la situación. El general Miranda le quitaban y le daban de nuevo el poder y entonces prácticamente él lo que puede hacer es un plan defensivo del país. Ahí estaba metido en ese papelón, estaba el famoso Marqués del Toro, que lo regresaron más de una vez con los trastos puestos, ¿no? Y esa gente que andan coqueteando entre lo que pudiéramos decir ser patriota y ser realista. Es célebre la frase del Marqués del Toro, dice, yo prefiero volver al dulce yugo de Fernando VII que ver entrar victorioso a Miranda en Caracas. A ese nivel, digamos, vemos ustedes la sinceridad, digamos, del material humano con el cual estaba trabajando el general Miranda. Así es. De tal manera que ese año 1812 es un año muy pavoso para Venezuela. Pavoso por muchas cosas. Ocurre el terremoto, hay una terrible situación económica, hay hambre, hay muerte. Por otra parte, pues hay una cantidad de elementos que se van conjugando en que prácticamente un militar, por más veterano que pudiera ser, por más confiado que pudiera salir airoso de eso. Para último, el joven Bolívar le da el último empujón a la república que ya estaba en el suelo. Y era que por irse a una fiesta con unos amigos, dejan el castillo y les toman el castillo. Entonces el enemigo tiene pues la papa hecha. Tiene pólvora, tiene municiones, tiene dinero, tiene gente y ya puede él rematar al general Miranda porque el general Miranda estaba haciendo un plan eminentemente defensivo. Quiere decir que a falta de abastecimientos, tarde o temprano se iba a rendir el enemigo. Ante esas condiciones, Miranda recomienda un armisticio para no tener costo humano. Por otra parte, ya tenemos que los negros en Barlovento se estaban alzando, venían por la espalda a amenazar mucho más, entonces pues, la situación era insostenible. Y eso fue un consenso de los patriotas, es decir, que no había manera de resistir aquello. El día 25, Miranda recomienda un armisticio. Los ejércitos en el mundo hacen armisticios a cada momento. Es el menor costo humano y económico que se puede hacer en un país cuando está en esa situación. Y una comisión del Congreso y un Consejo de Estado se traslada a San Mateo para discutir con el general Miranda las cláusulas de esto. Él les escribe todas las cláusulas y el general Miranda se retira. ¿Se retira con qué objeto? De irse a Colombia a ejecutar su plan B, que es retomar a Venezuela porque ya tiene palabreadas una cantidad de cosas. Esa es la situación real. Pero Miranda jamás firmó ninguna capitulación. Quien firmó la capitulación fue el Consejo de Estado. Y cuando, claro, pero fue un chivo expiatorio perfecto. Ajá. Y por otra parte, no había terminado de salir de San Mateo el general Miranda rumbo hacia La Guaira cuando ya las capitulaciones y los términos de la capitulación estaban cambiados. Miranda entregaba el país hasta Caracas y hasta La Guaira. No entregaba la flota para que se escaparan todos los muchachos que estaban comprometidos en la causa patriótica. O sea, prácticamente era pues un saludo a la bandera lo que estaba haciendo el general Miranda. Al llegar Miranda a La Guaira, se monta en el Zafir, que es un barco inglés, monta sus baúles, monta el tesoro, sube a todos sus asistentes que están, Leluc, Molini, toda una cantidad de gente que están allí. Y bueno, y los patriotas le dicen que le tienen una cena para despedirlo. Como él no tiene ninguna cosa en que esconder, se bajó a esa cena
y se fue a dormir a la casa de la guipuzcoana y a las 4 de la mañana lo detienen y Miranda les pone la lámpara en la cara a cada uno de ellos y les dice el famoso bochinche, bochinche, bochinche. Claro. Ahora los artífices de eso son Manuel María de Casas, Miguel Peña y Simón Bolívar. Pero ¿cuál es la razón? Es decir, ¿hay alguna razón que se haya aceptado, ante la cual haya consenso de por qué hicieron eso? Bueno, tendrían esta sociedad que todas las cosas son relativas y todas son medias verdades, tendrían que buscar un chivo expiatorio. Y por otra parte, el Consejo debía haber dicho las razones por las cuales se había firmado el armisticio, porque en ese momento ya Miranda había dejado de ser pues cabeza dictador de Venezuela. Ahora, hay una consideración ahí muy importante, y es que ese es el primer golpe de Estado que se da en la Venezuela libre. Ahora, ¿existía la posibilidad que Miranda fuera detenido o retenido, como les gusta decir ahora, y no fuera entregado? Porque hay gente que dice, no, es que lo detuvieron, pero no lo entregaron. ¿Cómo fue eso? Bueno, el gobernador militar era Manuel María de las Casas y el gobernador civil era Miguel Peña, y cada uno de ellos le iba a endosar al general Miranda el resentimiento que ellos tenían. Entre ellos Miguel Peña, porque Francisco de Miranda obligó al padre de Miguel Peña a pagar el impuesto de guerra cuando ocuparon a Valencia. O sea, cada uno le estaba pasando una facturita, además de lo prejuiciados que estaba un grupo de gente, porque Miranda pues no era del club de los patriotas criollitos. Y sin embargo, Miranda, aún así, él se mantuvo muy fiel a la causa, aunque ya no podía hacer nada porque estaba detenido y todo, pero fue un hombre cuya vida se dedicó única y exclusivamente, a pesar de todos estos escollos, de todos estos sinsabores, a la independencia de Venezuela. Sí, lo importante que deben sacar es que el general Miranda es detenido y lo ruletean pues, por 4 castillos, en fin, pero en ningún momento él agarró y levantó la voz por él, sino por los demás que no habían cumplido el armisticio. Eso es cierto. Y ese es un hombre que en ese momento se le ve la grandeza personal que él tuvo, porque en ningún momento él estuvo buscando que lo soltaran. Es más aún, él estando en la Carraca tenía un plan de evasión, y cuando fue abortado el plan de evasión, él tuvo pues un disgusto muy grande y de ahí le viene un derrame cerebral y a consecuencia de eso él muere. No tenían que haber sido nada buenas esas condiciones de prisión, porque él muere muy joven, ¿no? A los 66 años. Para esa época era un hombre ya mayor. Era un hombre ya viejo, yo sé, pero... Para esa época él era un hombre ya mayor, pero no, él tenía criado, él le llevaban la comida de la fonda, él leía, recibía visitas, recibía cartas, o sea, no era lo que nosotros nos imaginamos que era una mazmorra llena de ratas y de cucarachas. Bueno, cuando uno ve la Carraca, sobre todo yo que le pasé por el frente, uno dice, oye, eso adentro debe ser increíble, ¿no? Bueno, hoy en día es fuerte, pero... Una cárcel disciplinaria de oficiales, él tenía todas las consideraciones, o sea que no era lo que nosotros nos imaginábamos. Y durante ese periodo, ¿qué se sabe del pensamiento y de las preocupaciones de Miranda? Bueno, mire, yo le voy a decir varias cosas. Él tiene una cantidad de cartas. El último seudónimo que él usa es José de Amindra. Pensaba hacer una evasión y tenía libros, digamos, de los más importantes de los clásicos, en los cuales se manejaban pues, los más altos ideales del ser humano, la libertad, la justicia, en fin. Yo creo que en ningún momento pues, el general Miranda, claro, estar preso es triste, estar en las condiciones en las que se encuentra, las condiciones al final de su vida, pues tuvo escorbuto, en fin, por falta... Sobre todo haber llegado ahí por la acción de personas junto a las cuales siempre luchó. Él llegó a decir una vez en una oportunidad y pensar que el primer eslabón de esta cadena que yo llevo me lo pusieron mis propios conciudadanos. Exacto. Bueno, la verdad es que es una historia, esa parte es una parte triste de la historia, pero sin embargo Miranda ha sido plenamente reivindicado. Sí, lo que yo quisiera decir bueno, en este programa es que la grandeza de Miranda es tan importante que todavía hoy su pensamiento tiene una importante capacidad para ser revisado por intelectuales. Actualmente, por ejemplo, gente de la Unión Europea piensan que el pensamiento de Miranda está en lo cierto, o se piensa pues, en los gobiernos fuertes o en los gobiernos democráticos, en esos extremos, y siempre Miranda hablaba de una posición intermedia. Entonces, hasta en la Unión Europea el pensamiento de Miranda los ha inspirado. Este tema es correspondiente a lo que corresponde a la relación que tuvo
el liderazgo republicano en ese momento con Miranda. También hay el famoso encuentro en La Guaira, la detención de Miranda, donde influyó parte de estos jóvenes, porque eran jóvenes militares que estaban en este momento bajo la dirección de Miranda. También es cierto, yo creo que no hubo tal vez esas comunicaciones, pero lo importante en este caso, creo yo, de cara pues, a este bicentenario y de siempre estar aprovechando estas oportunidades para reflexionar sobre estos procesos históricos y cómo nos afectan, nos inciden de manera directa desde el punto de vista histórico, es que vale la pena no quedarse en lo que se dice, en lo que dicen los historiadores, sino también revisar la historiografía y revisar la documentación de la época, porque se trata de una figura muy importante para nosotros, que fue más allá que un precursor, es decir, una persona que previó, pero que no actuó. Miranda, al contrario, Miranda previó, visionó lo que podía ser América frente a la independencia, pero fundamentalmente también actuó, y esta fue su primera actuación a una edad ya de 70 años, donde él vino a Venezuela con el objeto de cumplir con sus aspiraciones, de ver efectivamente un país, una patria, como él lo decía, libre y soberana desde el punto de vista de su condición de nación independiente. Bueno, Manuel, ¿qué aspecto de este problema? Porque esto es una discusión y Sí, que bueno, incluso involucra a los historiadores que no se terminan. ha quedado, tú sabes, pero Sí. bueno, pero está, a estas alturas está suficientemente claro, es decir, a los episodios, ¿no? Bolívar participó en la detención, bueno, junto como decíamos, con otros oficiales, pero la detención y toda la decisión al final la tomó el coronel de las Casas, Sí. que por cierto era patriota, pero como dicen, se había cambiado a los realistas, y a partir de allí estaría el compromiso y la responsabilidad de Bolívar. Pero los hechos posteriores revelan que Bolívar primero, el historiador Polanco Alcántara dice que no existe ningún documento que se haya descubierto, se haya encontrado donde aparezca alguna afirmación de Bolívar contra Miranda, y menos con la frase de traidor, como han sostenido algunos estudiosos. Y por otra parte, la conducta posterior de Bolívar fue de reconocimiento a lo que representó Miranda. Además, ya sabemos, pues, antes de la firma del Acta de la Independencia, todas las gestiones que se realizaron con Miranda en Londres. Incluso Miranda, Bolívar, recibió a sus hijos, a su familia, y tenía el plan incluso de comprar su extraordinaria biblioteca para Bolivia, plan que no pudo cristalizar porque no había recursos en aquel momento, pero está perfectamente claro que en ninguna parte, o en ningún documento, ningún episodio conocido, investigado, y esto se ha investigado a fondo por todos los historiadores a través de los años, puede aparecer una responsabilidad mayor de Bolívar que la del simple hecho de haber estado presente, pues, en el momento en que se produjo la detención de Miranda en La Guaira. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.